Bueno, moi bo día, en nome da Fundación Luces, a nosa benvida a todas e cada unha de vosotras, das persoas que asistides a este café de redacción alrededor da figura do editor literario Joao Soares, que conversará con Valeria Pereiras, Daniel Domínguez e Xosé Manuel Pereiro. A min correspóndeme apenas saudar a presenza do noso convidado, de Joao. É un placer recibilo na nosa morada e compartillar unha hora de conversa con você, que tamén estará presente na net. Un dos propósitos da comunidade de Luces é colaborar na instalación dunha cultura do debate, dar resolución pacífica dos conflitos, sexan políticos ou de calquer outro tipo. E ver aí a razón destes cafés de redacción iniciados no pasado mes de xaneiro e que nos queremos continuar o vindeiro mes de marzo con unha proposta ao redor dos retos de Galicia de cara as eleições do mes de abril e despois tamén, no mes de abril, despois de realizadas as eleições, con resultados que delas aparezan. Joao Soares é o fundador en 1975 de Perspectivas e Realidades, unha editora que creou co seu compañeiro Víctor da Cunha Rego. Soares forma parte dunha xeración de editores literarios portugueses que eu moito admiro personalmente, como o editor Nelson de Matos, o Manuel Alberto Valente, o Carlos Veiga Ferreira, o Seferino Coello, o editor do Premio Nobel, o editor de Camiño de Xosé Xarbago, entre outros, que é unha xeración de editores que nasceron no Abrente, no vencer de abril. Joao Soares creceu nun caldo de cultivo onde a política e a cultura foron as sementes da súa vida. Foi fillo, como todos coñecedes, do líder do Partido Socialista Portugués e presidente da República, Mario Soares, pero a súa trayectoria ten relevancia de seu. Foi ata uns meses deputado da Asamblea da República de Portugal, foi europarlamentar entre 1994 e 1995, foi presidente durante 2 anos, de 2008 a 2010, da Asamblea da Organización para a Seguridade e Cooperación con Europa, creo que non me equivoco. En 2015, tendo como primeiro ministro a Antonio Costa, Joao Soares é pela primeira vez nomeado como ministro de Cultura, cargo que ocupou durante apenas 4 meses e medio. Foi vereador da Cámara de Lisboa de 1990 a 1995 e asumiu o pelouro de Cultura na altura, no ano 1994, no que a cidade recebeu o evento da Capital Europea da Cultura. Foi de algún xeito o criador das instalações culturais tan importantes como a biblioteca, a fonoteca, o centro da Casa Fernando Pessoa e mesmo da revista cultural Tabacaría. Despois da demissão de Sampaio, viría a ser presidente da Cámara de Lisboa de 1995 a 2002, unha experiencia da que gardo o mellor recordo, que quizás hoxe poda tamén lembrar. Soares é un apaixonado pela literatura de viagens, mesmo é un grande viajante. Temos que agradeceros a súa presenza, tamén a gratitude ao camarada Dimitrov, que foi o que xestionou a súa presenza, que a todos hoxe nos comprace. Confesou ser membro eu non sei se isto é certo, da masonaría desde 1974 e defínese, hai unha entrevista magnífica
na revista Luces, no número 62, que tivo con Pereira e Pereiras, donde se define como un socialista dos clásicos, socialdemócrata que acredita no valor de loitar pola utopía. En novembro ten un perfil que eu recomendo no Facebook, que é moi recomendable, moi activo. Eu consultei no onte de madrugada e souben que no Serán de onte gozou con Díaz e Pereiro das delicias do roncudo. Que supoño que hoxe será do seu proveito. É unha grande honra para a Fundación telo na nosa morada hoxe. Benvido, João. Moitas grazas. Obrigado. Ben, moitas gracias a todos. Iniciamos o café de redacción, o toque de Molinillo. Bueno, moitas gracias moitas gracias ao camarada Dimitrov por ternos feito un pouco a xestión de dar a orden do Cominter para que estivera aquí presente. Bueno, saludamos tamén os miles de persoas que nos estarán vendo a través das redes sociais e as que nos verán despois en YouTube. E, bueno, a primeira pregunta, porque do que se trata de que fale o noso convidado, temos unha Europa un pouco revolta agora, non? Brexit, extrema dereita, como ve o panorama? Ben, eu agradeço antes de máis a invitación para estar aquí, que é un honor, pero máis importante que o honor é un placer inmenso que me dá estar aquí. E había estado, cuando hicimos na entrevista, fiquei deslumbrado con vuestro trabajo e lo agradezco mucho como apasionado también de Galicia, esta relación especial que tenemos. Hace unos minutos en otra entrevista dice que yo no soy creyente, no soy agnóstico, soy mismo ateo, pero tengo un profundo respeto por quien cree. A mesmo dicen que me gustaría de creer, porque serían las cosas más sencillas, pero yo sigo creyendo en la Unión Europea, que me parece que es el proyecto más revolucionario y más progresista que se hizo en el mundo en el último siglo, y que nace para mí de las ruinas. Yo estoy hablando portuñol, pero si quiere que pase para el portugués es más rápido. Mas yo estaba diciendo que es el proyecto más, na minha perspectiva, más interesante que se ha hecho en el mundo todo. Es un proyecto de paz, de solidaridad y de desarrollo sustentable en todos los planos, también en el plan social. Estaba recordando que cuando entramos, España y Portugal, en la Unión Europea, que entonces se llamaba Comunidad Económica Europea, con mi padre como primer ministro de Portugal, fue el que pidió la adhesión, y después, por suerte de la política, y también un poco el reconocimiento de su papel histórico, los astros, él también no creía en Dios, a pesar de ser hijo de un sacerdote católico que se despadró para casar con mi abuela, y después de un proceso complicado en el Vaticano, pero el primero en Portugal. Pero él era profundamente europeísta también. Y cuando firmamos con dos gobiernos socialistas, fue no sé si fueron los astros, pero hubo una justicia histórica. Fue el gobierno socialista de Felipe González y de Mário Soares en Portugal. Y nosotros, no es para cobrar nada, pero quien está aquí estudiando sabe, eso es un problema de código genético. Nosotros esperamos un año para entrar al mismo tiempo que España. Y el día de la ceremonia fue en Lisboa primero, estuvo ahí Felipe, no sé quién más de España, y después fue, no sé dónde, en Madrid, y vinieron aquí. Y yo sigo creyendo, a veces no comprendo cómo, porque los últimos años han sido terribles. La salida de la Gran Bretaña, del
Inglaterra para mí es una cosa terrible. Claro que se puede superar, se va a superar seguramente si hubiera voluntad, pero digamos que desde la crisis de las deudas soberanas y lo que nos ha hecho a todos, sobre todo a los que teníamos dificultades ahí, España, a pesar de tener un gobierno de derecha en el momento, negoció mejor que nosotros. Pero lo que hicieron a Grecia, a Portugal y a Irlanda fue una cosa terrible. Yo no sé cómo sigo creyendo en este proyecto y ahora con las cosas de derecha que aparecen en Hungría y en Polonia. Pero yo pienso que es una bandera por la cual sigue valiendo la pena luchar. Y yo pienso que nosotros, perdón la inmodestia, nosotros portugueses, hace 5 años, que tengo honor en haber estado desde el principio y continuar profundamente solidario, con el gobierno de izquierda que habíamos hecho en Portugal, por primera vez con el apoyo de todos los partidos de izquierda representados en el Parlamento, habemos traído, pues eso van a decir, estos portugueses tienen la manía de defender, pero habemos traído una luz a Europa. Y probamos que era posible hacer una política progresista y solidaria, respetando las reglas europeas y dando un cambio en esa fidelidad a los orígenes solidarios de Europa. Y yo, sinceramente, desde el primer minuto, y infelizmente esto es un protesto, el camarada Dimitrov, fui yo que le puso el nombre y reclamo copyright como editor, como antiguo editor, debía estar aquí para decir, João fue siempre un entusiasta de esta solución. Y cuando se empezó a hablar que Sánchez iba a hacer el acuerdo y debía quizás haberlo hecho antes, pero es mejor, eso ahora no importa. Lo que importa es que el acuerdo está hecho. Yo como ibérico tengo mucho orgullo en el acuerdo y atrévome, sin ser un optimista militante, pero también no siendo, atrévome a pensar que va a correr bien. Y nosotros representamos una luz en esa Europa dominada por los burócratas. También estuve, no me dijeron, pero estuve 1 año y medio en el Parlamento Europeo. Después abandoné mi mandato para me ocupar solamente de la alcaldía de Lisboa. Y también fui ahí, en el tiempo en que Guterres, el actual secretario general, era el líder de mi partido, para conocer la máquina europea y las cosas que habíamos entrado, España y nosotros, hace poco, y la máquina ya era una cosa complicadísima, porque los burócratas son burócratas más refinados, pagos a peso de oro. Y eso, y después ni los españoles ni nosotros teníamos autoridad moral para decir, antes de dejar entrar otros, vamos a reformar. Y entonces nunca reformamos. Y fuimos empurrando y ahora somos 27, porque éramos 28, y ahora con la salida somos 27 y nos reformamos. Y tomar decisiones ahí es cada vez más difícil. Y no hay, sinceramente, continuando a creer en el proyecto, no hay un liderazgo. Desde Delors no hay un liderazgo europeo, en que la gente se le vea. Y basta lembrar, no a mi compatriota, que es muy joven, que está aquí, pero los que tienen, no diré mi edad, yo estoy aquí y quiero señalar que está aquí Suso, que me da un gran honor porque es un veterano de comisiones obreras, con quien ayer tuve el placer de estar y que representa toda la historia con que me identifico en la España progresista y republicana, sin ofensa para ninguém. Pero yo digo que nosotros somos ahora, y quizás otras cosas podrán surgir en otros países, somos la pequeña luz de esperanza que hay en Europa. Es lo que puedo decir. Ahora, que hay razones para estar preocupado, hay. También no me parece, a mí no me gusta, porque nosotros tenemos la memoria de haber vivido en 2 regímenes fascistas. El nuestro fue la más longa dictadura de derecha en la Europa occidental. No fue
fue tan violenta como la vuestra, pero también hubo violencia y hubo algunas muertes, pero y nosotros tenemos esa memoria de la derecha en el poder de una forma fascista o de dictadura, y también no me gusta que algunas personas ahora digan que son fascistas, lo que no son populistas de derecha. Hay cambios muy importantes. Estas cosas, las tecnologías, la evolución tecnológica, las redes sociales, todo alteró mucho las condiciones, incluso, en mi opinión, para la memoria. La memoria hoy es una cosa muy más fácil, de una cierta forma, porque estamos permanentemente en el espectáculo mediático y en fin. Ahora, yo pienso que yo estoy muy entusiasta con el gobierno Sánchez, con Podemos, con Izquierda Unida. Acho que es una cosa muy buena. Y vos insisto, como hombre de izquierda modesto y socialdemócrata, siempre fuese a la vieja manera, pero a que para las regionales que van a tener ustedes el País Vasco, para que se entiendan, no hay que ir coligados todos, pero no hay que dispersar los votos de izquierda es un error inmenso. Nosotros, la gran revolución que ese gobierno que estuve desde el inicio, hicimos con Costa, y el mérito es fundamentalmente de Costa, fue acabar con un concepto que la derecha había impuesto aquí, una parte de la izquierda aceptaba, que se llamaba el arco de la gobernación. Entonces, lo que se decía en Portugal, mismo algunas personas de izquierda, yo también reclamo derechos de autor como antiguo editor, fue tal vez el primero que en público dijo ese concepto de arco de gobernación es un concepto antidemocrático, porque era decir así, ahí tiene ella para lembrarse, porque se quedó hace 5 años. Arco de la gobernación es el Partido Socialista, fundador de democracia, y los dos partidos de derecha. Uno que se llama socialdemócrata, pero no es socialdemócrata, es liberal, y uno de derecha que es el Centro Democrático y Social. Solo el acto de la gobernación. El millón y cualquier cosa de votos, que en Portugal somos 10 millones, tenemos 6 millones de electores, que iban para el Partido Comunista y después para el Bloque de Izquierda, pero los pequeños partidos que se agruparon en el Bloque de Izquierda, a esos no hacen parte del arco de la gobernación, entonces van para la basura. Tienen un lugar en el Parlamento, pueden decir lo que quieren, pero no pueden ser poder. Y eso fue una cosa que a mí siempre me indignó y reclamo haber sido de los primeros en el PS a decir eso en público, y con Costa terminamos eso porque llamamos a participar en la solución, no participar en el gobierno, pero participar en las soluciones. Eso fue muy bueno. Y antes, también tuve ahí un papel, no estoy a puxar, cuando ganamos Lisboa. La primera vez que hubo una coalición asumida con Partido Comunista, y no había Bloque de Izquierda, había UDP, que era un grupo de origen maoísta, y había los trotskistas de PSR, que están ahora agrupados en Bloque de Izquierda. Hicimos un entendimiento y partilhamos el poder. Y en el Partido Socialista, yo puedo decir eso, es un dado de facto, había quien decía, es imposible, incluso Sampaio. Para ser sincero, gosto muito de Sampaio, era muy serio, fue un belo alcalde, un belo presidente de la República. Pero él me dijo en la comisión política del partido, éramos 50, ahora las comisiones políticas van siempre alargando. Hay siempre más gente que quiere entrar en eso. Pero yo decía, a mí me gustaría mucho, pero no es posible. Habíamos tenido, vamos a ver, la historia también explica las cosas. Habíamos tenido un enfrentamiento serio. Por eso Dimitrov sería bienvenido aquí, pero Suso le va a decir. Un enfrentamiento serio entre
socialistas y comunistas después de la revolución. En otro periodo, pero en un contexto internacional completamente diferente. Y eso dejó marcas. Además, la derecha, como siempre, fui yo. Fueron los socialistas que arreglaron las reglas democráticas ahí en ese periodo. Y por eso también, pero yo pienso que eso ha sido una cosa muy importante. Y el último ejemplo en el gobierno y la forma como funciona, y espero que España va como es, a veces también, no siempre, pero de tradición histórica, va más adelante, porque estar con un gobierno que traduce a esta coalición también en la responsabilidad de poder, que a mí me gusta mucho eso. Yo creo que o Partido Socialista goberna en minoría cos apoios de... Sí, con el apoio que nos pero dá. vostede cree que é mellor unha coalición integrar no goberno que facelo así? Cada caso es un caso. Y hay también factores humanos. Yo no conozco, también, no conozco conocí personalmente a Zapatero, que me gustaba mucho, y conocí personalmente a Felipe, pero no conozco a algunos compañeros socialistas españoles. Tuve en la UAS con españoles, con gente que estuvo en el gobierno Sánchez. Un extremeño que ahora está en el Parlamento Europeo, que es Ignacio Sánchez Zamora, que tuvo como secretario de Estado de Sánchez, y también gente de Andalucía, una compañera de Andalucía también. Pero yo tengo una gran esperanza y acho que Galicia puede, como debe, porque ha estado en la origen de muchas cosas, mesmo nuestra origen, no somos galaico-portugueses, puede dar un ejemplo en las regionales. Y yo pienso que el pluralismo alarga, de haber 3, 4 candidaturas, evita que algunas personas que no se vean, pero no llevan el pluralismo hasta tener 7 candidaturas de izquierda. Eso es crear votos que van para la basura. Y eso es y hay una cosa que la historia nos enseñó, desde Dimitrov. Y Dimitrov trouxe para Alemania el error de la política de la internacional de decir que los socialdemócratas eran tan peligrosos o más que los nazis. Y después se vio lo que fue. Es que la derecha es siempre mucho peor. Basta pensar lo que han hecho. Claro que cometemos errores, pero es mucho peor. Mucho peor. No hay comparación. Para Europa es importante que ustedes sean bien sucedidos y para el península ibérica. Si hay una victoria de izquierda en Galicia, a mí me daría un placer inmenso. ¿Y cómo xestionaron no goberno portugués as contradicións internas que teñan que afrontar cada bloque, digamos, non? Porque sempre se aspira ao 100% do programa, ao final non se pode, e aquí houve frustracións a nivel de esquerda, co bipartito no hay frustraciones ninguna, basta observar con alguna seriedad y proximidad lo que se pasa. Además no había gobierno de coalición, había una coalición que apoyaba, pero mismo formalmente ahora decían, no firmaron nada. Lo que se firmó es nada, si van a ver lo que se firmó en esa altura, porque el presidente era el otro presidente, Cavaco, que nombró primero el partido de derecha y los fueron derrubados un mes después, y entonces nos llamó a nosotros, llamó a Costa y él dijo, quiero un papel, una firma. Es la vieja tradición burocrática y él es conservador. Y entonces exigió un papel y ellos firmaron un papel, pero el papel, si usted va a ver, ninguém se da el trabajo de ver lo que se firmó. Fue una declaración de buenas intenciones, lo más importante es eso. No sé. Ao mesmo tempo unha reivindicación da política, non? No momento despois da crise, cando hai máis desconfianza na política, finalmente
os acordos parlamentarios puntuais, pouco a pouco, foron dando estabilidade, non? En contra de todo que... E uma estabilidade imensa. Todos os tabús. Ninguém lo pensaba. Nosotros comenzamos, como está comenzando Sánchez, Izquierda Unida, y Podemos aquí, una desconfianza inmensa. La derecha decía, 3 meses, van a acabar, no se entiende, y nos conseguimos, no me leven a mal esto, no es un problema de modestia nacional o chauvinismo patriótico, no. Pero conseguimos esta cosa prodigiosa que nos distingue. En España no conozco pormenores, pero pienso que nunca habíamos tenido un ministro de Finanzas que fuera una figura de confianza popular y popular, un fenómeno de popularidad. Nosotros partimos de una situación de la derecha en el poder en Europa. Con la señora Merkel, los franceses, nos pusieron la alcuña, España escapó, de pigs. A la Irlanda, a la Grecia y a nosotros. Éramos los peores. Un tipo de la familia socialista, porque yo tengo bandera, pero también reconozco que hay cosas que no son buenas. Un holandés dijo de nosotros, y él hace seguramente, esos tipos del sur les gustan, son las mujeres, y es verdad, no es malo decirlo ahí, y el vino, y gastan la plata con el vino. Dijo eso el presidente del Eurogrupo, que era el ministro de Finanzas de Holanda, y era trabajista. Y nosotros conseguimos con este gobierno y con el ministro de Finanzas de Costa, que se hizo ahí, poca gente lo conocía, él consigue esta cosa prodigiosa, se torna una figura de confianza de toda la gente. No hay ninguém que diga, está al servicio de un interés o de esto, de aquello. Tiene buenas cuentas públicas, está pagando la deuda, redució el déficit y estamos con ratings completamente diferentes de lo que teníamos, y fue electo presidente del Eurogrupo. Los mismos que nos llamaban pigs a nosotros eligieron nuestro ministro, e incluso el alemán, que era el hombre de la política de austeridad loca, pues ese señor que tiene un problema de locomoción, que decía, se rindió a nuestro ministro de Finanzas. Y yo estoy convencido, no sé quién vosotros tenéis, pero vosotros harán tan bien o mismo mejor que nosotros. Y empiecen por dar el ejemplo aquí en Galicia, que es más breve, de un entendimiento de izquierda, indo buscar la memoria de los que tienen memoria, como Suso y como yo, que tenemos somos de cosechas anteriores a 1950. Entonces, ¿qué hubo que sacrificar en Portugal? Porque bueno, está muy bien todo, pero el ministro de Finanzas pues, sería un hombre brillante y con una clarividencia especial, pero siempre hay que sacrificar algo. ¿Qué se sacrificó? O sea, o en qué, como decía Nora Carmena, bueno, primeiro non roubar, eso axuda moito pero que máis houve que sacrificar? Eu acho que eu sinceramente tenho pensado bastante nisso e tenho visto. Eu penso que uma das coisas terríveis que a derecha vendió, y los neoliberales que vinieron incluso de América en otros periodos, y un poco por todo el mundo, fue la idea de que, y pasó para una parte de la opinión pública, incluso de la izquierda moderada y no moderada, fue la idea de que los pueblos estaban viviendo encima de sus posibilidades. Eso es una mentira terrible. Y la historia reciente probó que quien estaba viviendo encima de las posibilidades no eran los pueblos, no era la gente humilde o la clase, incluso la clase media, que estaba viviendo encima de las posibilidades. Era el sistema financiero. En Portugal, España también pienso que también hay casos, fue un colapso total. Pida a la Juana que le diga los nombres de los bancos, todos.
Y ellos querían vender, la derecha cuando estaba en el poder, quería vender el único banco que sigue siendo público, que es la Caja General de Depósitos. Y querían vender la televisión. Y vendían a quien aparecía, los peores, los cleptócratas de Angola, que tenían un dinero que ahora están todos sublimando en una cosa shakespeariana contra el antiguo poder. También es una cosa dramática. Pero nos vendieron la teoría que los pueblos vivían así. No, los pueblos viven, unos con más dinero, otros con menos, con más. ¿Quién vivieran ellos? Pero eso también tiene que ver no solo con el sistema capitalista, que hubo un deterioro, es la mía idea. Y esto también tuvo una importancia, las comunicaciones y las cosas. Hace unos años, yo me lembro que uno de los más antiguos y más sólidos bancos de Gran Bretaña, del Reino Unido, fue al colapso, porque había un tipo de 30 años que estaba en Singapur y que hacía para ese banco operaciones especulativas en los mercados, que después de haber ganado millones, billones, le dieron la carta verde o blanca para hacer lo que quería y lo tiró al colapso. Y Europa, cuando despertó, cuando despertaron en el Reino Unido, ya estaba el colapso que venía de Tokio y de Shanghái y de Singapur. Y eso es un cambio. ¿Cómo es eso? HSBC o... Sí, una cosa, y eso es el cambio que se está verificando. Y el control de esto, yo pienso que ninguém encontró aún una fórmula, porque después es políticamente correcto, hay que regulamentar, pero no se regulamenta. Hay otra cosa que yo también pienso. Había, a pesar de todo, un equilibrio que resultaba del antiguo bloque soviético. Había un equilibrio y el capitalismo estaba también contido por lo que se consideraba la amenaza del bloque soviético. Y desapareció de eso. Yo Dimitrov me perdone, los que piensan como Dimitrov, pero también la conversión de la antigua Unión Soviética, el bloque soviético, al capitalismo más salvaje también fue una cosa terrible. Y por tanto, ahora se perdió, como se dice para los caballos, se perdió el freno. Está todo muy... Y hay que encontrar una solución. Y la solución tiene que ser solidaria y tiene que ser con diálogo. E podemos estados, os estados-nación normal, controlar o poder financiero, decía na entrevista que non está contra o mercado, senón contra o casino, sí. Pero os países, os estados, son incapaces de regular iso, incluso a propia Unión Europea, con tantos intereses entre 27 países, que probablemente foi un dos elementos tamén que influiu no Brexit, non? Con ese trato especial que tiña a City, como se pode regular os mercados e o peso que teñen sobre a vida da xente normal? Eso es una pregunta importantísima para la cual acabo de decir no tengo respuesta. Yo me lembro que una vez en 98, cuando tuvimos la Expo, hubo una cena pequeña en Lisboa, estaba alguien de España, no sé si no era, ya no era el primer ministro, fue Felipe o el otro, y estaban diciendo, a propósito de Soros, cuando Soros atacó la libra inglesa, atacó subsidiariamente también la peseta española. Y el Banco de España parece que de esa vez, cuando acordó, porque también venía de los mercados de Oriente, y cuando estaban ya cerrando Tokio, Singapur y Shanghái, estaban abriendo aquí, el Banco de España tuvo que meter las reservas todas para asegurar la peseta en el plano internacional, y hubo cosas de estas. Y esto da la medida de cómo es difícil, y no sé, sinceramente no sé. Y Soros, hay que reconocer, independientemente de lo que se piensa, escribió un libro en esa época, cuando ganó fortunas que le permiten, diciendo así, tiene una frase fantástica que es: tengan cuidado cómo están gobernando vuestras finanzas, porque yo estoy ganando dinero de más. Y él escribió esto.
Si fuera un cientista como nuestra joven Joana, habría dicho, atención al código genético, pero seguimos. Ahora no tengo la fórmula. Pero también las opiniones públicas también se están variando, están creciendo de otra manera. Gobierno, conciencia ambiental. Pero tamén se aprecia un ascenso de partidos de extrema dereita, non? Nese sentido, Portugal tamén é prodixio, porque Non tenemos. é unha excepcionalidade, tedes un deputado, non, do partido este Chega, Y no es extrema derecha. non é Vox, non é No, no hay nada que ver. Chega de basta, non? Era un tipo, no, yo tengo que cuidar con él, pero era un tipo que encontró ahí un nicho de popularidad y está intentando navegar en un, ¿cómo se dice? Surfa. En la zona surfa. En ese Percibió sentido, que aquel era... que podía captar aí, pero nese sentido o goberno de Antonio Costa igual actuou como freno da ultradereita en Portugal. E logo tamén lle quería preguntar, porque no resto de Europa sí que pasa, estáse falando agora por Alemania, non? Porque a CDU acabou pactando con Alternativa por Alemania e Merkel dixo que hasta aí, pero agora se empeza a ver dúbidas no partido de si non. En España hai tripartito con Vox, falase do cordón sanitario. Vostede cree que sí que ten que existir ese cordón ou non? Yo sinceramente soy muy condicionado por nuestra propia experiencia personal y de país. Sei porque non sube a extrema dereita, porque está ben asentada na dereita e non precisa de outro. Hay casos donde habrá efectivamente extrema derecha, pero ayer estábamos cenando y fue muy agradable, estaba diciendo que nosotros tenemos la diferencia con ustedes es que nuestra democracia nació de una revolución y no de una transición, porque vosotros tuvieron una transición con los beneficios, también tienen la transición, pero también con los maleficios. Quien escogió el rey, y quien tiene memoria, fue Franco, contra la línea dinástica. Quien escogió el rey fue Franco. Y se hizo la policía política, se habló de eso, y nosotros hicimos una revolución que casi no fue violenta, hubo muy pocos muertos, pero es el primer caso en Europa de Occidente y del Este, donde se encerró completamente la policía política, que además coincidía con los servicios secretos. Los servicios secretos eran la policía política, yo pienso que aquí también, de alguna forma. Y eso es un caso único. Yo estuve en una comisión y fue una cosa que me dio mucho placer, yo me sentí que fui útil. En la comisión parlamentaria durante 4 años, tenemos una comisión parlamentaria muy pequeña de control de los servicios secretos, civiles y militares. Tenemos 2 servicios civiles, uno interior y otro exterior, y tenemos un servicio militar más pequeño. Y yo estuve 4 años ahí y gusté mucho. Éramos solo 3 y me gustó sinceramente mucho. Y es difícil siendo de izquierda decir que yo tengo una profunda confianza, además porque ninguém viene del pasado, hay una ruptura completa y además hay un trauma. La gente dice, eso es una nueva pista, no tiene nada que ver, no hay ninguna. Y aquí las cosas fueron un poco diferentes. De feito, quizá esa revolución portuguesa acelerou un pouco a transición. Sí. Se entera a revolución, o mellor a transición teria sido... Las dos transiciones, la transición española y las otras, porque en América Latina algunas transiciones que ahora están regresiones, pero y mismo en el este de Europa, yo estaba en la OSCE, vi todo el antiguo territorio soviético y mucha gente tenía la memoria y citaba lo que se había pasado en Portugal y en España para salir de la dictadura. Pero también hay que reconocer que esos países son muy pocos los que se puede decir que están dentro de parámetros mínimamente democráticos. Que ahí también es un universo muy interesante
sobre lo cual importa refletir, y las izquierdas sobre todo, que es nuestro problema, los que somos de izquierda, sobre cómo eso evolucionó, cómo puede influenciar o no lo que se pasa con nosotros. Como además de una otra cosa, que es, ninguém mira, muy poca gente mira, y hay mitos, que es China. China no es el coronavirus. El artículo de Pereiro hoy, que lo leí con respecto, es muy interesante, sobre el coronismo. No es el peronismo, el coronismo, pero China también hay que pensar. Porque China hoy, antes del corona, era la segunda, quizás la primera economía del mundo. Y nosotros, en Portugal, no sé lo que ocurre en España, pero en Portugal hay personas que piensan, la mayoría, me atrevo a decir, piensan que los chinos hacen unas copias en plástico de cosas que venden muy baratas y tienen restaurantes. Es no entender lo que se está pasando. Nosotros llegamos a China antes de vosotros y salimos después de vosotros. Entonces, por China nunca tuvieron... Fuimos siempre, casi siempre, los primeros a llegar y los últimos a salir, en África y en Oriente. Y aquí la damos, yo fui algunas veces ya, quizás Joana también, a Macao, aquí deu un salto en los últimos 20 años, no tengo ninguna simpatía por el régimen, pero no percebe que aquí, por ejemplo, en investigación, yo todos los días leo en digital el Diario del Pueblo, que tiene propaganda, pero en portugués, de Portugal, no de Brasil. Cosa impresionante. Ahora, claro, es coronavirus, pero investigación oceanográfica, estaciones polares en el Ártico y en el Antártico, medicina, satélites para la otra fase de la Luna, los mejores telemóviles. Los americanos están podridos de ciúmes del suceso de ellos. Eso es el problema. Y no ver eso, y no ver que el futuro del mundo, además, también el aparato militar. Ellos tienen una postura que no es agresiva, por ejemplo, por contraste con la Rusia, pero están en todo lado. No sé cómo es en España, pero en todo lado no puede ser. Si pasa o futuro do mundo, se pasa por China, pasa por non mí me democracia. parece evidente. Pero pasa por unha non democracia. Pero también ya no ves, yo no soy ligero en esas cosas. O hay o no hay. Acá duda. O hay libertad de prensa o no hay libertad de prensa. O hay policía política con poderes casi totales o no hay. Y de facto no hay ni libertad de prensa, pero ya no ves lo que fue. No quiero faltar al respeto a Dimitrov, que está ausente, y sus soledades, pero hemos visto cosas muy peores en ese tiempo también. Eu quería preguntarlle polo proceso, pero quería facelo, vostede cando, foi un dos poucos que defendeu dentro do Partido Socialista Sócrates no seu día, cando estivo casi un ano en prisión preventiva, non? Sí. Aquí pasou o mesmo cos acusados cos xulgados no proceso, agora están na cadea desde Portugal. Como se ve este asunto de Cataluña? Primero Sócrates. Es verdad que yo tengo asumido que tengo una buena relación personal con él, pero también fue el único del PS, del partido, no el único, pero entre muchos millares, que tomé posición contra su elección. Fui candidato cuando él fue electo, cuando Ferro, que ahora es presidente de la Asamblea, salió de líder del partido. También una decisión así un poco extraña, como muchas cosas de política, y entonces se abrió el problema de la sucesión, y Sócrates, que ya tenía una red de apoyo grande, que venía del gobierno de Guterres. Yo estaba en la alcaldía, era alcalde
Pero yo dijo, yo me presento como candidato. Y Manuel Alegre, que es un gran poeta que conocen, también se presentó. Presentamos los dos contra Sócrates. Sócrates tuvo un resultado soviético RDA 90 y no sé cuánto. Yo tuve una cosa fantástica que fue menos de 5%. También tuve menos de 5 meses sin trauma ninguno. Y Alegre tuve 10%. Y eso me da la posibilidad de no tener ningún problema con Sócrates. Que ahora hay alguna gente que debía tener un poquito más de respeto, cuanto más no fuese en el plan personal, y no decir que esto y aquello y tal, porque yo tengo de los tiempos de mi abuelo y de mi padre, de mis padres, la idea que hay dos momentos en que se ve la amistad y el respeto por las personas, independientemente de la intimidad. Uno en el hospital y el otro es en la cárcel. A mí nunca yo pienso que salvo casos de violencia física con sangre severa, las cárceles es una cuestión de los tiempos que vivimos. Las cárceles no resuelven nada. Por eso, si digo una cosa que hay que hacer, con todo el respeto, por el sistema judicial, soy moderado, es sacar los catalanes de la cárcel. La cárcel no resuelve nada, agrava todo. Y nosotros tuvimos mucha gente en la cárcel. Yo tuve la suerte de nunca estar en la cárcel. Pero mi padre, mis abuelos, los dos, materno y paterno, estuvieron en la cárcel varias veces. Y mi padre no es, ni de lejos, el que tuvo más tiempo en la cárcel. Porque ahí hay que reconocer que los comunistas, los viejos del Partido Comunista Portugués, están en el top del ranking de todos. Hay personas con 25 años, hubo personas con 25 años de cárcel, y Cunhal él mismo, la última tuvo 2 prisiones, la última fueron 11 años, y si no fuyera de la cárcel, y fuyó en fuga muy audaciosa y muy corajosa, tenía ficado 20 años, que además había un sistema legal que permitía, yo pienso que aquí no había, que era la dictadura, la policía política, el tribunal juzgaba, aplicaba una pena. Aquí había la tradición de los 15 años y un día, ¿no? Que Semprún hizo un libro muy bonito sobre eso. Pero allí era una pena, 8 años de prisión. Pero después 8 años de prisión y una medida que parecía solo una línea, que medidas de seguridad. Quiere decir que al final de los 8 años de prisión, cumplía la pena, la policía política decía medidas de seguridad se imponen más 3 años. Y se podía prolongar, y hubo personas que eso es una cosa terrible también. Yo pienso que el problema de las cárceles es eso, y lo que ocurrió con Sócrates, mucha gente que lo apoyó, yo me lembro de los debates internos, debo ser de los pocos que lo apoyó cuando yo estaba contra y Alegre también. Ahora dice, no sé, no sabía, no sé qué. Yo esas cosas no la memoria fácil. Cuanto más errores haces, más sublimas con otras cosas. ¿Y qué opina de Y Sócrates hay que reconocer, Sócrates fue el primer mandato, tuvimos la única mayoría absoluta que habíamos tenido fue con él, y el primer mandato de 4 años fue un mandato, él ha sido un buen primer ministro, era un tipo que gustaba de concretizar, no era solo la teoría, por ejemplo la educación para la informática en las escuelas, el inglés, ha habido otras cosas que le acusan, que están en el juramento, que quizás han tenido yo soy de derecho, pero no juzgo a ninguém, ni acepto que me juzguen a mí, basta mi conciencia. ¿Qué opina de esta intervención ahora digamos, da xusticia na política? É dicir, a intervención no caso de Lula, no caso dos cataláns, de Dima,
otros también fueron pues, pioneros en esa cosa, los italianos. En mi país la mayor parte de los, ahora ya están pasando, pero porque como yo digo, yo y Suso debemos ser los únicos en esta sala que somos de cosechas de vino anterior a la primera mitad del siglo pasado, desde de 49. Pero mis compañeros de facultad ya pasaron en el Supremo, los que fueron. Pero hay de todo, también el factor humano es una cosa. En la sociedad del espectáculo, nosotros ahora tenemos, no voy a decir nombres, pero no tiene dificultad, ellos quieren aparecer también. Estamos todos apareciendo, aparecen los jugadores de fútbol, aparecen los financieros, aparecen los políticos. Los políticos comparados con todo eso que estoy diciendo son niños de cuero. Y los jueces también. Por ejemplo, tenemos un tipo que está desde hace 10 o 15 años como único, ahora son dos, responsable de las acusaciones como juez. Todo el proceso de Sócrates, pero los otros anteriores. Y en Brasil fue la misma cosa. Y el tipo ahora es el ministro porque el Bolsonaro convidó para el ministro. Yo no estoy diciendo que Lula, a mí me gusta mucho Dilma, acho que fue una gran presidenta, y también Lula, pero no estoy diciendo que son inocentes, pero se hace el juicio. La mayor parte de los procesos no son en el tribunal con los argumentos jurídicos, son en la opinión pública, en la prensa. Y hay una prensa, no es luces. No, eso no, claro que no. Pero hay una prensa que vive de eso, vive de sangre, de escándalo, y eso es un drama contemporáneo. Y ahora también o poder judicial, o poder político, o caso que contaba de Brasil, de como un juez que cerra a un presidente, salta y no se monta tampoco un otro escándalo. ¿Cómo ves esa relación entre lo ejecutivo, legislativo, judicial, mezclas de...? Y después hay una otra cosa, y digo esto con experiencia de poder, porque experiencia de poder en la alcaldía de Lisboa, que es más importante que la mayor parte de los ministerios, es una experiencia de poder corta en el gobierno. La agenda política en todos los países, no en Portugal es condicionada, influenciada decisivamente por la agenda mediática de la opinión pública. Eso es que es el problema. Es una cosa terrible. Yo no quiero centrar las cosas en mí, pero yo salí del gobierno en menos de 5 meses de permanencia que me gustó. No salí porque estaba farto, ya dice nada, estaba farto, quería descargar. No, estaba solidario desde el inicio, antes del inicio, y continúo solidario con esa solución. Yo salí porque sentí que por razones que no tienen nada que ver con criterios racionales, estaba siendo un problema. Yo en la vida digo siempre a mis hijos, y tengo 2 ediciones de hijos, más viejos y más nuevos, es siempre importante estar del lado de las soluciones y no del lado del problema. Y siempre intento, a veces no consigo. Yo digo, yo estoy aquí, me gusta tanto la fórmula del gobierno que teníamos, yo me voy sin problema, que de una otra manera está en la política que viene de los tiempos de la dictadura, que Suso seguramente siguió, si es necesario dejar el casaco, se deja el casaco, se arranja otro, no hay problema ningún con él, pero no debe estar agarrado al lugar, y también no aplicar de la libertad de experimento de opinión. Yo exprimo una opinión, además no era una opinión, yo republiqué 4 líneas en Facebook a las 7 de la mañana de un día de Consejo de Ministros, tomando un texto que había escrito 10 años antes a un tipo que ya me había criticado, y que es conocido como, coitado, está mal de salud, pero es conocido por la alcuña que tiene la boca sucia, está siempre diciendo mal de todo. Y ahí no me agradó, él repitió una cosa 10 años después. Yo, a las 6 de la mañana, digo, yo prometí a este señor hace 10 años que
quizás unas bofetadas de ahí a alguien y no cumplir la promesa. Soy un hombre que cumplo todo y que tengo que cumplirla. Fue esto que yo escribí. Cuando seguido en una reunión estábamos 100 telemóviles. Estaba una ola peor que la marea aquí, la marea era una buena ola política, pero las del tufón que pasó por aquí, era una cosa terrible. Dije, no, yo no soy fuente de problema. El día siguiente dijo a Costa, bueno, también porque no prescindo de mi libertad, y eso es un poco también un señal de cómo estamos. Yo además acho que en el plan personal Zuckerberg debía darme un premio equivalente a lo que Suso le gustaba, que era el premio Lenin en la Unión Soviética. Que yo sepa, en el mundo soy el único que salió de un gobierno, por lo cual estoy solidario, continúo por 3 líneas en Facebook, que además ninguém leyó. Y en un día en que venía, solo yo me recuerdo, venía a Portugal, estaba en Portugal a la invitación del presidente para un Consejo de Estado Especial, el gobernador del Banco Central Europeo, en que el ministro de Finanzas ia al Parlamento a hablar de un escándalo de un banco llamado Banifia. En ese día solo se habló de las bofetadas que voy a dar, que era un texto de 10 años, y además siempre que yo hizo decenas, para no decir centenas de debates televisivos y otros, y siempre mis amigos me decían, tú quieres ser dulce de más y dices que tienes consideración personal y dices que no sé qué, yo digo, cuando tengo consideración personal, digo, si es mi adversa, ¿cuál es el problema? O si él es inteligente, digo, ese es un argumento inteligente, pero no está. Y era siempre considerado dulce de más. Y eso también daba, y por mis amigos políticos y personas, y de repente un tipo se transforma en un agresor. Mis hijos más pequeños de la segunda edición, cuando suscribimos a Netflix, que es importante ahora para ver los cines, pusieron, tenemos 4, mi mujer y los 2 pequeños, cada uno tiene su nombre, y a mí el nombre que metieron en la Netflix, que sigue estando y me agrada, señor Bufetadas. Un agresor en mi casa, y yo digo, qué delicia. Zuckerberg tiene que darme un premio. Si no, pues vosotros habláis con él y dice a Zuckerberg, vos das un premio, ¿no? O entonces Luces le invitan otra vez y da un premio de Luces. Pero usted tiene una gran paciencia, pasó ahora, ¿no? Sí, igual deberíamos decir. Y Dimitrov no viene, Suso, ¿qué se pasa? Quizá, a mellor é o momento de que alguén, se quere alguén intervir entre o público. Non te preguntamos por as declaracións do... Bueno, ¿De qué? polo alcalde de Porto, que estes días volveu a defender unha unión entre... O Benelux, galaico-portuguesa. ¿En qué? A unión de Galicia con Portugal, ¿no? E polas relacións entre España e Portugal, que son casi nulas, ¿no? Non sei, en Portugal, aquí de Portugal falase moi pouco, en España. E falase sempre en termos de competencia, ¿no? Por exemplo, a Xunta sempre como un competidor. Yo acho que ese es un tema muy curioso. Yo puedo dar mi experiencia personal, voto a subliñar, todo comiendo un croissant. Bueno, Mentras de glute, hoxe, por exemplo, viña nun periódico que os socialistas portugueses querían non sei que. Ese es un periódico de derecha, eso es una cosa típica, se identifica, es una especie de coronavirus doméstico en la derecha en la prensa, que es una política no. Pero digo, nosotros vivimos siempre de espaldas los unos para los otros. Es muy curioso porque las dictaduras, Salazar y Franco, eran teóricamente amigos, pero no había ninguna relación personal entre ellos, hay que reconocer. Fresas, No había... no embalses, que sí que No, se decía... Salazar ayudó a Franco y ayudó al levante de los fascistas españoles y tuvimos incluso voluntarios que vinieron aquí de la extrema derecha salazarista para la guerra civil.
pero no había relación. Y las conexiones mismo entre las policías políticas, claro que la dictadura portuguesa durante la guerra civil y luego después entregó a algunos republicanos y algunos bien célebres escritores y gente que fue entregue para la muerte, y eso no se puede olvidar ni perdonar nunca. Pero hay que reconocer que el discurso oficial era de grande amistad, pero nunca fue. Y además, al final, con Franco y con Salazar, hubo un incidente que se celebró el aniversario el 13 de febrero, que fue el asesinato del líder que había sido el candidato de la oposición, que fue robado en las elecciones de Delgado en territorio español. Yo pienso que eso envenenó completamente la relación entre Franco y Salazar, porque pienso que Franco y los franquistas nunca perdonaron que vinieran aquí y que mataran a Delgado y además que dejaran el cadáver aquí. Era una cosa que yo mismo no entiendo. Mi padre fue tal vez no, seguramente el que más denunció y que más investigó eso como abogado de la familia, y fue a la cárcel 2 veces y fue deportado para África por causa de eso. Bueno, la causa próxima decir que era otra cosa, pero y eso envenenó. Y después de eso, nunca más, porque también la policía política española entregaba portugueses a los fascistas, nominadamente a partir de los años 62, que es el inicio de la guerra colonial, tuvimos muchos desertores, gente que se fue por razones políticas y mismo por razones no políticas, que se fueron a la emigración al exilio en Francia. Y después de la muerte de Delgado, ellos no entregaron a ninguém. Mesmo gente que se huyó de la cadena. Tengo un gran amigo que había robado el Banco de Portugal, un grupo que sí. No, pero... Típico amigo que robó el Banco de Portugal. No, es una personalidad histórica, ya murió, pero un momento una coraje que no puede imaginar. Hubo 3 grandes acciones, digamos, armadas durante la dictadura. Hubo muchas tentativas revolucionarias con armas y con militares, pero el gran, incluso digamos, más, ¿no? ¿Cómo era? Exactamente, el gran impulsionador y autor de esas cosas era un hombre que tenía, cuando se fuyó por la última vez de la cadena, había sido colaborador de Salazar, que era un hombre que está muy esquecido, que se llamaba Enrique Galván, que tiene una obra literaria interesantísima. Si Joan ainda não leu, tem que ler, não é em castellano, sobre África, sobre cosas de bichos y de cosas. Una obra fantástica. Nos publicamos sobre Galvão. Foi fundador da Emissora Nacional. Foi um homem do regime, do Salazar, e depois zangou-se por causa das questões coloniais e da escravatura. Era uma coisa muito curiosa. Y empezó, él y Delgado rompieron. Muy procolonialista, además. Fue al inicio colonialista y después anticolonialista. Pero él rompió, y era un hombre que había sido militar, y con 60 y muchos años, cuando lo metieron en la cárcel, estuve compañero de cárcel de Cunhal en la penitenciaria, los 2 punidos en la gran prisión de Lisboa, que no era política, que afastaron a Cunhal y él también. Y la relación no fue nada de especial. Pero él huyó del hospital donde estaba preso. De un 5º andar de una janela al otro, un hombre con 67 o 60, yo siempre invoco esto porque me da aliento a mí. Y fue para el exilio. Y en el exilio, él hizo a partir de Venezuela el tomada del buque, que es una cosa revolucionaria, de Santa María,
al inicio de la guerra colonial en 62 y después vino aquí a Marruecos y él vino personalmente, no entró, en el buque entró él y comandaba. Y hay muchas imágenes, y incluso hay una cosa fantástica. ¿Cómo se llama? Suso y yo, no sé, y era el directorio ibérico de liberación, porque algunos españoles entraron en eso. Yo creo que había gallegos y todo. Que era, yo pues digo el nombre del español principal. Sotomayor, comandante Sotomayor. Ibero. Directorio ibérico de liberación, porque los españoles dijeron, si vas a hacerlo, no estás bien haciendo. Yo que tenía poca gente y pocas armas, tomaron y fue un suceso. Y después vino a ser el primero desvío de aviones civiles de siempre. Eso fue 61, 62, al inicio de la guerra colonial, el barco. Y 2 años después, él era el tipo más perseguido del delgado, vino a Marruecos, de Brasil, porque estaban exilados en Brasil, ainda no había dictadura en Brasil, y vinieron a desviar el avión de Casablanca. Mi amigo, que yo estaba diciendo, citando, vosotros bromearon, pues dice, asaltó el Banco de Portugal. Pero fue un hombre que nació pobre, murió pobre. Yo era muy amigo de él. Y él no entró en el barco, no sé por qué, había otras cosas en Brasil, pero después fue el hombre que hizo el avión, el principal del avión. Hay uno que entró los 3, que sigue vivo y sigue de buena cabeza, que es el padre de las 2 diputadas de Mortágua, que es un tipo también interesantísimo. Hay que convidarlo un día para venir aquí a Coruña. Está un poquito más viejo que yo, pero está muy bien. Él entró en el barco con Gabriel, entró en el avión y entró en el asalto al Banco de Portugal en 67. Y Palma Ignacio fue el hombre del avión porque él había sido sargento en la Fuerza Aérea Portuguesa. En una tentativa revolucionaria de los finales de los años 40, mi abuelo era uno de los principales revolucionarios, fue a la cárcel. Y él también fue a la cárcel porque él fue el único que ejecutó el plan. Había que sabotar los aviones. ¿Vale? Los otros no salieron. Y Palma fue el único que sabotó los aviones y también fue a la cárcel. Era un tipo de arrogancia, tenía un porte de lord inglés, que también no tenía nada. Y fuyó de la cárcel, de la cárcel política de Lisboa. Él fuyó había una enfermería en una cárcel donde mi padre estuve muchas veces. Yo lembro de ir ahí como visitante. Eran solo 10 minutos por semana, 10 minutos por semana, con un guardia en el medio y 2 redes en una cosa sólida. Pero aparentemente, hasta esa fuga de Palmenacio, había 4 andares ¿cómo se dice? Células, ¿cómo se dice en castellano? Celdas. Había una cosa que yo le vi a mi hija pequeñita hace unos años, que es un museo ahora y vale la pena visitar, no sé si Joana ya fue, pero tiene que ir, leer Enrique Galvão y ver a mi hija es muy pequeña, ahora tiene 12, tenía 6, estábamos almorzando en casa de mis padres que estaban vivos en esa tiempo y fue cuando abrió el museo en la casa. Y fuimos a ver, era una cosa que se llamaban, aquí también quizás han tenido eso, pero mataban, ahí no mataban tanto, que se llamaban los curros, que es una celda que no tiene cama, tiene el comprimento de un cuerpo de hombre normal de esa época, 2 metros lo máximo, y tiene una plancha que está pegada a la pared, que puede bajarse, pero si tú bajas, tienes solo 1 metro para poner encima y dormir. Se llamaban los curros y hay personas que han estado meses, muchos meses. Mi padre tuve una vez o 2, pero tuve 1 mes o no más. Pero, y Palma se fuyó del último andar, que había una enfermería que tenía grades, pero era más. Y entonces consiguió
cerradas grandes, siempre teníamos pues, familia del barrio, ¿no? Y se fuyó, pero era un tercero o un cuarto piso, y solo tenía las dos lenzoles, como se dice en eso. Sábanas. 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 Sábanas, donde uno se las sábanas, y entonces había un guarda republicano, que hacía en un patio y después una escalera ya semipública. Y él saltó en el momento que el guarda estaba por el otro lado, cuando el guarda se volvió para ver, y ahí él estaba por las escaleras, era un tipo de rodaje. Y después fue él que asaltó también el Banco de Portugal, que se estaba diciendo, era un tipo de una gran seriedad. Y él fue, después de esa fuga que fue en los años 40, y esto era a propósito de la cooperación entre las dos dictaduras, ya el asalto al Banco de Portugal es en 67. Y él fue preso otra vez. Fue preso en 69, ya con Marcelo Petano, porque estaba con un grupo que venía de Francia, donde estaban la mayoría de nuestros exilados, como nosotros también en Francia, y intentaron tomar una pequeña ciudad de la montaña que es Covilhã. Tenía un plan, pero después con los coches, las cosas que sabe, Suso sabe eso mejor que yo, pero eso me sabe. Intentó tomar algo, ¿no? Fueron detenidos en una estación de benzina, no sé qué coche, había uno. Y él se fuyó otra vez de él. Él se fuyó de la cárcel de Porto, la prisión privativa de la PIDE en Porto. Se fuyó y después algunos amigos, incluso mi padre, que había sido su abogado, le arranjaron la manera de pasar para España. Y él vino a España a hablar con un abogado, yo voy a decir el nombre, que era amigo de Tierno y de Morón. Yo sé que Morón ahora está también con grandes problemas, ¿sí? Pero Morón era un tipo interesante intelectualmente, independientemente de eso, yo no hago comentarios. Fue un gran embajador de España en Portugal, y la relación de los socialistas portugueses era con Tierno. Eso también es un caso muy curioso. Y entonces, alguien indicó un abogado que él salió y después la dictadura localizó, él estaba en Madrid con papeles falsos, no tenía, y lo prendieron en Madrid. Y toda la gente tuvo miedo que lo entregaran, pero fue después, ya unos años después del asesinato. Estoy hablando de una cosa que ocurrió en 69, el asesinato de Delgado fue en 65. Y Franco lo entregó. Tuve unos meses en la cárcel en Carabanchel, ¿no? Y el abogado intentó una cosa, y al final la dictadura de España, porque estaban aburridos con el asesinato de Delgado en Villanueva del Fresno, dijeron, usted escoge para dónde quiere ir. Si quiere ir para Portugal, lo vamos a poner en la frontera. Si quiere ir para otro país, y él evidentemente escogió ir para Francia. Y fue eso, y eso también daba el clima de lo que se pasó. Si alguien del público quiere, antes de aplaudir y antes de... Quien aplaude soy yo por la paciencia que tuvieron. No, y si alguien quiere preguntar algo, no, estas listas están a su disposición, porque hay iglesia para comprar, y si no quieren preguntar algo, aproveitando a vuestra disposición de... Y como un poquito de los frases que son muy buenos, yo solo lo que podría hablar. Eu gostaria de contar un pouco sobre a xestión do pacto entre o Bloco e o pacto para o goberno
final non houve coalición. Entra un pouco máis no detalle dese momento. Es muy simple. Lo que se pasó es que hubo momentos, yo digo que, digamos, a un plano de fondo histórico, que es la divergencia seria y el combate político muy serio y muy duro entre socialistas y comunistas después de la revolución. Pero yo, como tiendo siempre estar del lado de las soluciones, del lado de los problemas, no quiero estar a recordar, pero fue un combate muy serio. Fue un combate muy serio porque seguía existiendo la Unión Soviética, Suso conoce mejor que yo, Dimitrov, si estuviera aquí, conocería mejor aún. Pero hubo ahí, entonces el plano de fondo era un poco eso. Pero había habido gobiernos socialistas minoritarios que habían sido derrotados por votos conjuntos de derecha y de izquierda, comunistas y Bloc, que votaron contra el gobierno de Sócrates, el segundo gobierno que no tenía mayoría absoluta, fue puesto en causa y cayó por la cuestión de la troika y de la cuestión de la deuda de la moneda europea, por una coalición de votos en que el bloco de izquierda y el Partido Comunista votaron con la derecha sabiendo bien que caía el gobierno del PS, había elecciones y el riesgo de tener la derecha en el poder, como aconteció con uno de los primeros gobiernos de mi padre, que también cayó, y hasta el último minuto se intentó un acuerdo con Cuñado y con el Partido Comunista y votaron contra. Pronto, no fue posible, eso fue el contexto. Pero la vacina, o la vacuna, la vacuna de la derecha en el poder, es lo que estoy diciendo a ustedes, la vacuna de la derecha en el poder estaba viva, estaba fresca. Los 4 años de la derecha al servicio de la troika, excediendo la troika, y con la idea de que el pueblo vive acima de sus posibilidades, y dando todo a las bancas y esa cosa toda. Fue una vacuna tan importante que en las últimas elecciones, mismo la líder que es una mujer muy interesante, y el líder del Partido Comunista, también un hombre muy interesante, Jerónimo, para 2 perfiles diferentes, dijeron por varias veces, antes de las elecciones, la derecha otra vez no. Eso fue, yo pienso que aquí también tiene que estar eso vivo, porque ustedes saben lo que fue Rajoy y toda esa gente de derecha, desde Aznar y todo, que no les guste algunas cosas que Felipe o que Paco Vázquez. y otros han hecho, como se llama el Zapatero. Pero, caramba, no hay comparación. El error es por eso que Dimitrov debía estar aquí, porque Dimitrov transmitió al Partido Comunista de Alemania y a un hombre que vivió en la cárcel desde 33 hasta 45, y al final ese asesino de Hitler lo mandó matar. El secretario general del Partido Comunista de Alemania, un caso fantástico. Hubo una brigada internacional en la Guerra Civil de España que tenía el nombre del secretario general del Partido Comunista de... Yo pienso que, salvo Pereiro, que sabe el nombre, ninguém en la sala, incluso Suso, verá el nombre de ese secretario general. Para mí es un caso fantástico, que es un tipo que va a la cárcel porque aplicó la política de Stalin, de los socialdemócratas son peores que los nazis, es víctima de los nazis, convencido, y ellos estaban convencidos que conseguían resistir, no resistieron. Estuve en la cárcel y asistió en la cárcel antes del inicio de la guerra, o también no olvidar, ni perdonar, asistió a la guerra al pacto Ribbentrop-Molotov con Stalin en la sala. Era un pacto Hitler-Stalin, que
15 días antes del ataque a Polonia. Atención, son datas, son fechas. Entonces, eso era todo también lo que se pasaba ahí. Nosotros, las personas tenían la vacuna muy reciente y entendieron, no quieren la derecha en el poder. Eso es tan simple. Y quieren Catarina Martins, quieren Jerónimo de Sousa, han dicho, no, la derecha no. Y después, cuando el resultado fue lo que se vio, ellos tenían, pues estaban en coalición los dos partidos de derecha, tuvieron un poquito más de votos que nosotros. Pero era la coalición de derecha, porque si fuera PSD solo, con CDS solo, nosotros habríamos tenido. Y entonces ahí se dijo, tenemos una mayoría de izquierda, nunca había habido entendimientos. Se acabó con esa especie de cordón sanitario que era el, como se dice, el arco de la gobernación. Y eso fue una gran revolución, inspirada también en el ejemplo que había sido lo de la alcaldía. Y aquí pienso que hay que refletir en eso. No hay duda, para mí no hay duda ninguna. Y empiecen los gallegos por dar una lección a toda la España de cuál es esa capacidad de diálogo. 3 candidaturas, no más, 3 fuerzas, no más. Yo no tengo que dar opiniones, pero doy. No más. Vaya los Más un croissant, ustedes no quieren. ¿Suso quiere hablar? A ver, Suso, por alusión, Suso. No, que é un placer escoitarte, sabes? Onte xa falamos moito, e o se falou, eu vou falar bastante ben. Pero sí que, na nosa época, nacimos unha pequena ventaxa sobre os mozos de hoxe. Sobre os? Os Xente mozos de hoxe, non? E é que nos nosos tempos as ideas hexemónicas eran as ideas da esquerda. Claro que nos vivíamos en dúas dictaduras e iso nos complicaba moito a vida, pero as ideas hexemónicas en Europa, dentro do capitalismo, salarios dignos, dereitos sindicales, etc., eso repercutía tanto en Portugal como en España. E partía que falar de sanidade pública, de educación pública, etc., todo o mundo entendía que iso é unha necesidade, que era prioritario facer iso. Eso, desgraciadamente, pasou ese capitalismo, se dice, de arroz humano, digamos que nosotros decíamos que era inmoral e injusto, pasamos a un capitalismo a partir dos 80 que non ten nada que ver con eso. Que no tiene rostro, además, porque hasta los años 30 o 40 del siglo pasado, la gente sabía que el señor Cruz, se gustaba o no gustaba, pero era un rostro, era un grupo, y hacía canones, y ahora es un sistema financiero, es un fondo que está no sé a dónde, ¿no? Y después hay unos, como se dice, servidores, criados, que los tipos que dirigen los grandes fondos no tienen rostro, cambian de un lado al otro y eso es terrible. Yo no tengo respuesta para eso. No, si no quería plantear eso. Creo que estamos en un capitalismo tan, digo, depredador, depravado, y un capitalismo además que eso, desde lo financiero, controla os medios de comunicación, etc. E as ideas que transmiten e tornan son a mesma idea, non? A sanidade pública non é posible, o sistema de pensións non pode sosterse, etc. E a xuventude, o que tiña seus libros de ideas hexemónicas da esquerda, o que son as ideas do neoliberalismo, ou chamémonos como quieran. Pero quería plantar outro tema, o de Europa.
Claro, queremos unha Europa democrática e unha Europa que defenda os intereses dos ciudadanos. E a mí me sorprende, non sei se en Portugal acontece o mesmo que aquí, me sorprende que en España non se debate nunca de Europa. Porque, claro, decimos, sí, queremos unha Europa federal, unha Europa social, etcétera, pero como ti ben explicabas, o sexto non se dá. Desgraciadamente non se dá. E temos, por exemplo, un Banco Europeo que en vez de salvar aos países, está para salvar a banca privada. E que seguramente para ayudar aí, se facer unha pregunta aos mercados internacionales, que desde un país é bastante difícil controlados, si desde Europa, desde un banco central europeo que fora realmente un banco central, pois sí que se podría, por lo menos, jugar bastante mellor o que está pasando. E insisto, en Portugal tamén hai ese silencio sobre o que está pasando na Europa actual. Non digo para rechazar a Europa, digo para cambiar todo o que está pasando neste momento. Silencio no hay, pero ahí no es un tema central. Europa dejó de ser, ha habido mucho debate en otros momentos, pero ahora con la decadencia del proyecto europeo, con la decadencia de la evolución cotidiana, no, claro que ahora, por ejemplo, cuando los británicos decidieron salir y andaron ahí ese tiempo, se debatió alguna cosa en debates, pero está todo mucho también por esa revolución de la tecnología, está todo mucho en efímero, en soporte. Eso también es la prensa escrita, que a pesar de todo, en mi modesta opinión, probablemente porque estoy viejo, la prensa escrita tenía una postura de poder leer con tranquilidad y jugar los argumentos. Ahora, yo me lembro de una frase que también me marcó de un tipo que fue un buen canciller alemán. Para mí el mejor de todos fue Willy Brandt. Aquí a nosotros, en Península Ibérica, le vemos bastante. Yo acompañé eso, era nuevo. El liderazgo del PSOE, aquí, después de la muerte del otro, en gran medida fue Willy Brandt quien lo escogió, porque había, como ustedes saben, 3 familias políticas, 3 grupos que eran socialistas. Era los exilados de Francia, que era como Rodolfo Llopis, que era el viejo socialista del PSOE, era el grupo joven de Alfonso Guerra y Felipe en Andalucía, y era Tierno, que también tenía un prestigio intelectual y tal, en Madrid. Los partidos socialistas de ¿cómo se llamaba? Federación de Partidos Socialistas, o el Partido Socialista Catalán, el Partido Socialista Gallego, que eran partidos. Pero yo me lembro, yo vi, no están ni uno ni otro muerto, Willy Brandt y mi padre, y oí Brandt decir, un sitio pequeño, Roseña y tal, tuve la felicidad por razones familiares de decir que Brandt ha dicho una cosa muy importante, que él ayudó siempre mucho los españoles. Cuando fui canciller y cuando fui presidente en la Internacional. Y un argumento que a la época no entendí la dimensión, él dice, para, digamos, contra Tierno y contra Llopis, diciendo así, tiene que ser una otra generación que no tenga la memoria personal directa de la guerra civil. Porque Brandt había estado en la guerra, había pasado por la guerra civil, pienso que con el PUM, estuve en Cataluña poco tiempo, pero pasó aquí. Y eso fue una decisión importante, y eso dio la posibilidad, claro, también por mérito propio, al grupo de Alfonso Guerra y de Felipe, pero fue un poco eso.
Ahora as coisas cambiam, não há tempo para nada, e eu estava dizendo isto porque Schmidt, que sucedió a Brandt como canciller de Alemania, un día dice una frase que a mí me marcó y sigo. Él dice así: yo llevo tiempo estudiando seriamente los problemas, no consigo reducir la respuesta a los 2 minutos que es necesario para la respuesta de televisión. Entonces me voy embora de canciller, no es posible. Era lo mismo que pedí a Juana, que es seguramente una gran investigadora aquí en Coruña, que hable sobre biología molecular en los 2 minutos que nos restan antes de ir a comer o de ir a Portugal. Eso es un poco el mundo en que vivimos. Bueno, sí. Solo una cosa, nada, como representante del Concello de aquí de Coruña, pues darle la bienvenida a esta ciudad, que nos sentimos orgullosísimos de usted, de todo su trabajo, y bueno, dar la enhorabuena. No quiere. Para agradecerle. Dar la enhorabuena. Yo que nos compré, pero... Al pueblo de Portugal, porque en los últimos 30 años pues, se ha transformado la política, la economía, la cultura, y ahora es un país que es un referente en Europa y en el mundo, así que no. Gracias. Saúde e República. Ah? Saúde e República. Saúde e República.